A ver, cuando hablamos con una inteligencia artificial, la sensación es que nos entiende, que aprende sobre la marcha. Pero, ¿y si la cosa no fuera así? ¿Y si la parte más importante de su aprendizaje ya hubiera terminado para siempre? Vamos a desvelar esa fase, la más crucial y misteriosa en la vida de una IA, el preentrenamiento. Claro, es la pregunta del millón, ¿no? La experiencia es tan fluida que es casi imposible no pensar que el modelo está mejorando con cada cosa que le escribimos. Pues esa sensación, aunque supernatural, es una ilusión. Una muy convincente, eso sí. La realidad es mucho más fascinante y, la verdad, un poco extraña. El aprendizaje de verdad ocurre en un sitio completamente diferente. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. La interacción es que es perfecta. Haces una pregunta, te responde. Le corriges y oye, parece que lo pilla y ajusta la siguiente respuesta. Da toda la sensación de ser una conversación viva, ¿verdad? Un diálogo en el que la otra parte, pues, aprende activamente de lo que se le dice. Y aquí es donde viene el giro de guión. En el preciso instante en que empezamos a hablar con un modelo, su base de conocimiento, lo gordo, ya está fijado. Es como, imagínate hablar con una persona increíblemente sabia, un erudito, pero cuyo cerebro dejó de absorber información fundamental hace meses. Lo que estamos viendo es cómo aplica un conocimiento que ya tiene, no cómo crea uno nuevo. Entonces, a ver, ¿cómo se construye esa base? ¿De dónde sale todo ese conocimiento? Aquí es donde entra el concepto clave de todo este tinglado, el preentrenamiento. Podríamos llamarlo el arquitecto invisible que está detrás de cada respuesta que nos da. La definición, digamos, del libro lo deja bastante claro. Es la fase en la que el modelo no es un asistente listo para ayudar, sino más bien un estudiante silencioso, un empollón. Se le expone una cantidad de texto que es casi inimaginable para que aprenda no solo palabras sueltas, sino las relaciones entre ellas, la estructura de todo el conocimiento humano. Mirad, este diagrama lo visualiza de maravilla. El preentrenamiento es el punto de partida, es esa base gigantesca sobre la que se construye todo lo demás. Cosas como el ajuste fino o el aprendizaje por refuerzo vienen después, pero esto, el preentrenamiento, es el cimiento de todo el edificio. Sin esto, no hay no. Y ojo, que no es un cimiento cualquiera, es, pero de lejos, el paso más monumental de todos. Requiere una inversión brutal en computación, en energía, en tiempo, y una vez que se termina, define el ADN del modelo para siempre. Aquí no hay vuelta atrás. Si quieres cambiarlo, tienes que empezar de cero. Vale, pero ¿qué hace exactamente el modelo durante este proceso tan caro y tan complejo? Pues la respuesta, sorprendentemente, es muy simple. A ver, que quede claro. Durante el preentrenamiento, el modelo es completamente inútil para un humano. No sabe mantener una conversación, ni escribir un email, ni programar. Nada. Solo tiene un único objetivo, una tarea repetitiva y a ciegas que lo consume absolutamente todo. Y esa tarea es, básicamente, predecir la siguiente palabra. O, para ser un poco más técnicos, el siguiente token, que puede ser una palabra o un trocito de palabra. El modelo lee un fragmento de texto y su único trabajo en el mundo es adivinar qué viene justo después. Nada más. La fórmula que vemos en pantalla representa justo esa idea, la probabilidad de que aparezca un token dado todo lo que ha venido antes. Y este esquema ilustra a la perfección cómo lo hace. La red neuronal, que vemos aquí, procesa el contexto, el I saw a cat on a, y lo que hace es generar una lista de probabilidades para todas las palabras de su vocabulario. Calcula cuál es la más probable que siga a esa secuencia. Mat, Rogue, Chair, cada una tiene su propia puntuación. Una tarea simple, desde luego, pero la magia no está en la tarea en sí, sino en la escala brutal a la que se realiza. Vamos a ver ahora cómo se construye este universo de texto. Claro, para que eso de predecir la siguiente palabra sirva de algo, el modelo tiene que leer, pues, básicamente todo lo que la humanidad ha escrito y colgado en Internet. Se le expone a una mezcla de la web a través de Common Crawl, a enciclopedias enteras como Wikipedia, a código de programación de GitHub y a millones y millones de libros. Esta tabla, por ejemplo, nos da la receta de datos para el modelo Llama 1. Fijaos en las proporciones, es interesante. La gran mayoría, un 67%, es texto general de la web, pero luego se complementa con fuentes de más calidad como Wikipedia o libros. Cada fuente aporta un sabor distinto, por así decirlo. Y la cantidad total es que es una salvajada, 1.400.000 millones de tokens. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, una persona tardaría más de 7.000 años en leer todo eso, sin parar, ni para dormir. Una locura. Entonces, aquí está la clave de todo. Al obligar al modelo a hacer esa tarea tan simple, predecir la siguiente palabra, pero repetida 1 billón de veces sobre este universo de texto, no solo aprende gramática,
es que se ve forzado a entender la lógica, el sarcasmo, cómo se relacionan los conceptos, incluso los patrones culturales. Acaba construyendo una especie de mapa interno del conocimiento humano, y todo a partir de una tarea que en principio es ciega. Y todo esto nos lleva a una distinción que es fundamental y que a menudo se nos escapa. El conocimiento base del modelo está ya fijado, como si fuera su ADN. Vamos a ver la diferencia que hay con los ajustes que vienen después. Vale, el preentrenamiento, como ya hemos visto, va de construir una visión del mundo. Es donde el modelo aprende que París es la capital de Francia o que el agua se congela a 0 grados. Es el aprendizaje profundo, el de verdad, el fundamental. El ajuste fino o fine-tuning es otra cosa completamente distinta. No le enseña conocimiento nuevo sobre el mundo. Lo que le enseña son modales a seguir instrucciones. Es lo que transforma a ese erudito silencioso en un asistente de conversación que sabe cómo responder a lo que le pedimos. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos otra vez en la escala. Billones de tokens para el preentrenamiento frente a solo miles de ejemplos para el ajuste fino. El coste es que no tiene nada que ver. Son órdenes de magnitud de diferencia. Y lo más importante es el impacto. Uno define el ADN, el conocimiento central, mientras que el otro solo ajusta el comportamiento, la capa más superficial. Esta analogía me parece simplemente brillante para entender la diferencia. A ver, el preentrenamiento es como pasarse una década aprendiendo un idioma, su gramática, su cultura, todos sus matices. Y el ajuste fino es como hacer un cursillo de un día sobre cómo escribir correos profesionales en ese idioma. Los dos son útiles, claro, pero la profundidad del aprendizaje no es ni remotamente comparable. Y con esto llegamos a la idea central de todo esto, al meollo de la cuestión. Esta fase, que es masiva y carísima, no crea una conciencia ni una inteligencia como la humana. Lo que crea es un potencial enorme. Es la base sobre la que luego se puede construir casi cualquier cosa, y de forma mucho más barata y flexible. Así que la próxima vez que estemos chateando con una IA, acordémonos de ese arquitecto invisible que trabajó en la sombra durante meses. Y esto, claro, nos deja con una pregunta importante sobre la mesa. Si este conocimiento fundamental es estático, si se fija en un momento concreto del tiempo, ¿cuáles son las mejores formas de aprovechar ese potencial? Y sobre todo, ¿cómo podemos compensar sus limitaciones, que son inherentes a cómo fue creado?